no puede hacer el héroe, señor presidente. A nosotros nos amenazan o nos intimidan, porque al final nosotros ya estamos muertos. La policía y militar que encontremos también será asesinado. Nosotros como organización estamos capacitados para combatirlos y darles guerra. En la guerra interna que el Ecuador libra contra las organizaciones narcoterroristas, las cárceles son los centros de mando del crimen organizado. El martes 23 de febrero del 2021, las masacres estallaron. Comenzaron en la penitenciaría del Litoral, extendiéndose con amotinamientos en la cárcel regional de Guayas, luego en la cárcel de Turi en Cuenca y la regional en Latacunga, Cotopaxi. El origen fue el vacío de poder tras el asesinato de Jorge Luis Zambrano alias Rasquiña, líder de los choneros. Los pipos, los lobos, los chone killers, los tiguerones, subestructuras de los choneros iniciaron una guerra contra sus antiguos líderes. Entre los elegidos estaban Adolfo Macías alias Fito, Junior Roldán y Leandro Norero. La violencia se normalizó, contabilizando 11 masacres hasta el 2023, dejando un saldo de 450 presos asesinados. Durante el gobierno de Guillermo Lasso, se decretaron decenas de estados de excepción sin mayores resultados. Tuvo que llegar un nuevo gobierno liderado por Daniel Noboa para, tras la fuga de Fito de la regional de Guayaquil y la incursión terrorista en TC Televisión, declarar el conflicto armado interno y militarizar las cárceles. A partir del 9 de enero se decretó el estado de excepción acá en el Ecuador y comenzaron los operativos para poder retomar el control de las distintas cárceles. Desde ese momento, los militares el 14 de enero realizaron un mega operativo en este centro carcelario para retomar el control. A partir de ese momento y de la declaratoria del conflicto armado interno, como ustedes pueden observar, todo se encuentra militarizado en el interior de las distintas cárceles del país. Uno de los problemas que en este momento enfrenta el personal militar es que la tecnología está dañada. Se utilizaban estos identificadores de huellas dactilares para el ingreso, por ejemplo, de los abogados, pero en este momento no están funcionando, por lo cual todo se hace de forma manual. Lo propio con los escáneres que fueron instalados cuando se construyó esta cárcel. En este momento solo uno está funcionando. Ahorita estamos en el filtro 3 que habías mencionado, filtro 1, filtro 2, este es el filtro 3 de máxima seguridad, en el cual solo vamos a llegar hasta donde estamos los túneles y la otra caleta que encontramos. Las medidas en máxima seguridad son las mismas que en todas las etapas que vamos a conocer. El personal militar, el personal tiene su control, su actividad diaria controlada, ¿sí? Tanto de limpieza, aseo, alimentación, actividades lúdicas, algo de estiramiento físico, ¿sí? Eso hacemos en todas las etapas. La diferencia con esta etapa es que aquí está dividida en dos, etapa de máxima seguridad y máxima peligrosidad. Los líderes de las bandas, ¿cómo se los ha dividido para que no estén mezclados como antes pasaba? Realmente los líderes ahora están en sus celdas. Antes tenían sus celdas privilegiadas que vamos a conocer. Ahora en cambio ya no las tienen, están en su celda y están separados, no están juntos. Cuando ingresamos no encontrábamos a los PPLs en su propia etapa, es decir, los que se encontraban clasificados por el SNAI como máxima seguridad estaban en mínima, porque ya estaban más cómodos. Y tal vez a los de mínima les mandaban acá, intimidados o extorsionándoles o amenazándoles. Se cambiaban. Entonces nosotros encontramos aquí y después con coordinación con el SNAI se pidió los listados y comenzamos a ver quién está aquí, quién no está aquí, comenzamos. Ahora ya están cada quien donde debe estar. En este momento vamos a ingresar a una de las celdas acá en máxima seguridad para que ustedes conozcan también cómo se está trabajando para poder
pintarlas y poder brindarles también un espacio correspondiente a lo que tiene que tener un privado de la libertad. En este momento podemos ver que acá, en el caso de este tipo de celdas, tienen un sanitario propio. Esto, a diferencia de lo que veíamos, por ejemplo, en El Salvador, es un distintivo de este tipo de cárceles. Tienen una ducha propia y aquí se entiende que se coloca el colchón para el privado de la libertad. Esta es una celda individual. Tal era el dominio de los privados de la libertad que habían espacios que prácticamente estaban para su diversión. Por ejemplo, acá vemos mesas de billar y también las Fuerzas Armadas han decomisado una cantidad importante de equipos de sonido, parlantes, que se encontraban en las celdas. En este momento todo esto ha sido incautado. Acá estamos viendo en cambio un túnel que habían cavado los privados de la libertad para poder escapar de esta zona de máxima seguridad. Como ustedes ven, es impresionante la profundidad que tiene y se conecta hacia el otro lado para adecuar un espacio para una potencial fuga. La cárcel de Cotopaxi es comparable con la mega cárcel de Bukele. Construida en el 2014, costó $105 millones según el desaparecido Ministerio de Justicia. Esta cárcel, a diferencia de la penitenciaría del Litoral, era reino exclusivo de los lobos, quienes se movían como jauría por el centro penitenciario como en su casa. Todo el sistema administrativo corrompido estaba sometido a su poder. Los cabecillas decidían estar en el pabellón de mediana seguridad, pero caminaban libres por donde se les antojara. Incluso accedían al pabellón de mujeres. Sus habitaciones eran suites de lujo, búnkers con provisiones de licor, buena comida, internet, prostitución, y las paredes y pisos de la cárcel eran una mega caleta de armas y droga. Estamos justo enfrente del pabellón de máxima seguridad. Acá a mi lado izquierdo se encuentran oficinas administrativas en donde los militares, a pesar de ser espacios únicamente para funcionarios, han identificado caletas con armas, también licor y sustancias sujetas a fiscalización. La cárcel estaba tomada por el personal de PPL, sino por el personal de seguridad, porque si no, no hubiésemos encontrado estas caletas. ¿Qué cosas extrañas se encontraron, por favor? Aquí encontramos pistolas, encontramos munición, encontramos licor en una de las caletas. Y pese a ser un área administrativa. Y pese a ser un área administrativa, entonces es lo que hemos encontrado aquí. Seguimos trabajando, seguimos tratando de hacer controles de armas, munición y explosivos en el interior. Cada vez encontramos menos, pero seguimos encontrando y seguimos trabajando. Una de las tareas que en este momento está realizando las Fuerzas Armadas es, mediante detectores de metales, auscultar paredes y pisos. En esta caleta que vemos en este lugar, una oficina administrativa, en este pequeño orificio se encontraron fusiles y armas cortas. De esta manera camuflaban el armamento que posteriormente utilizaban en los amotinamientos. Existían las bandas delictivas que ellos eran encargados de influenciar todo tipo de costos de droga, de tabacos, pero solo se manejaban entre ellos. A la población normal, o sea, como nosotros que participábamos de los diferentes tipos de ejes de tratamiento, no nos tomaban en cuenta, nos dejaban tranquilos que sigamos de nuestros ejes educativo, laboral, deportivo, y ellos controlaban la cárcel de otro tipo de manera como lucro para ellos. ¿Cuánto les cobraban aproximadamente?
cobraban aproximadamente entre tabaco $5, licor en $200. Según lo que yo me enteré por los huecos que se hicieron clandestinamente por las partes de las torres que se encuentran en Máxima. Ese era el boom que se escuchaba acá, que había un hueco para poder ingresar las armas y poder ingresar todo tipo de cosas y cosas delictivas. Como podemos observar, aquí hay señales de bala. Este es un vidrio blindado en donde trabajaba el personal del SNAI, y producto de la cantidad de enfrentamientos frecuentes que han existido acá, como podemos observar, hay estos rastros del armamento de grueso calibre que utilizaban los privados de la libertad. Avanzamos al pabellón de mediana seguridad. Ahí, con la presencia militar, las cosas han cambiado, al menos hasta ahora. Los gritos y reclamos buscaban impactar el recorrido de la prensa. El hacinamiento es evidente. Entran de 4 a 5 presos en cada celda, y lo que se busca es controlarlos, sacándolos a los patios por grupos, iniciando con los adultos mayores. Verificamos que reciben las 3 comidas, aunque no se cuenta con un comedor. Los militares procuran tenerlos distraídos con actividades físicas. De acuerdo a las recomendaciones de las Naciones Unidas, en un sistema penitenciario debe existir al menos un guía por cada 10 privados de la libertad. En el peor momento de la crisis carcelaria en el Ecuador, se tenía un guía por cada 22 privados de la libertad. Actualmente se está manejando una cifra de un militar por cada 4 privados de la libertad. El tema del hacinamiento también es otra problemática. Solo aquí en la cárcel de Cotopaxi hay más de 4.000 presos. Las Fuerzas Armadas nos advirtieron que al llegar a este pabellón, los privados de la libertad iban a lanzar consignas o gritos. Es una forma de aprovechar el momento en el que ingresan las cámaras para señalar que sus derechos no están siendo respetados. Ahí los escuchamos. En este pabellón hay alrededor de 300 presos. Una de las razones, explica a las Fuerzas Armadas, por las que se perdió el control es porque todos salían de forma simultánea a sus espacios libres. En este momento, como se puede apreciar, se los saca por grupos. Esto ha generado evidentemente malestar entre los reclusos, quienes gritan que se les permita salir en más tiempo. Sin embargo, como vemos, en este momento se procura mantener el orden y por ello no se saca de las celdas por grupos numerosos. Una de las cosas por qué se perdió el control antes, porque no tenían cómo abastecer, tal vez con 70 agentes y contra 300 personas. Entonces nosotros lo hacemos por partes, por control. Y obvio, ellos, como les dije yo, es la primera vez que están privados de su libertad. Entonces lo hacen por horarios y controlados. Ahora, en este momento, como ven, está la tercera edad haciendo uso de ese espacio libre. Hasta que nos sigan dando disposiciones para que haya las visitas, para que haya todo con más normalidad. Que nosotros estamos pagando una cárcel por otras cosas que han hecho otros. Todos no somos malos. ¿Cuántos están ahí adentro? 5, señor, 5. ¿Cuántas veces salen ustedes al patio? No tenemos patio ni un minuto, solo a bañarnos y nos ingresan. ¿Comidas? Por 1 minuto nos dan para bañarnos. ¿Las comidas cuántas tienen? 3 comidas y nos botan gas para bañarnos. Entonces yo creo que todos somos padres de familia y tenemos que pensar en lo que hacemos. Defendemos nuestro derecho como presos. Nosotros no defendemos a otros, nos defendemos cada uno, nos estamos muriendo del hambre, estamos desnutridos. Lo único que nosotros como presos necesitamos es que se vean lo que es el 60%, la comida,
y el economato y la visita, ya que como presos también necesitamos una rehabilitación justa. Cuando esta cárcel se construyó, se planificó con espacios para que los PPLs puedan realizar actividades de rehabilitación y sean productivos. En estos talleres, por ejemplo, se realizaban oficios como carpintería, metalmecánica, también artesanías e incluso aulas para estudiar la universidad. Hoy, nada de esto funciona. Aquí hay talleres de electromecánica, talleres de metalmecánica, talleres automotriz, el taller de carpintería, hay todos los talleres que se crearon por a las fines de rehabilitación. Sin embargo, estamos viendo que con todo el pasar de nuestros días fueron siendo utilizados para no su fin que era por parte de los PPLs. ¿Qué fabricaban? Fabricaban muebles, convertían las herramientas de trabajo en armas. Entonces, el fin de los talleres era para su rehabilitación. Sin embargo, lo que hemos evidenciado es de que estaban siendo utilizados con otros fines. ¿Cómo ha sido el pasar de los días desde que comenzó el estado de excepción? ¿Cómo les están tratando? ¿Qué ha cambiado? Bueno, estamos con un poco de incertidumbre de las cosas que han pasado, pero pues estamos en general, estamos bien. Estamos en las mismas celdas, estamos con distintos compañeros, pero tratamos de convivir de la mejor manera, como se puede, ¿no? ¿En cuánto tiempo está acá? Yo estoy 8 años, 7 meses detenido. Estoy por una condena de 17 años por secuestro. ¿No? Sí, y ya estoy cerca de cumplir el 60% para recobrar mi libertad. El mismo privado de libertad tiene que buscar su rehabilitación. Tenemos los ejes de tratamiento como son educativo, laboral, cultural. Entonces nosotros buscamos esa rehabilitación. ¿Cree que es positivo que los militares se mantengan en las cárceles? Para tener un mayor control sería bueno, pero que ya haya también ciertas cosas que ya vayan aflojando para que nosotros también ya pongamos, ejemplo, yo soy universitario también, entonces ya poder retomar mis estudios en la universidad. A continuación vamos a dirigirnos a las celdas donde realizaron unas adecuaciones el personal de cabecillas y tenían, se podría decir hasta cierto punto, comodidades o lujos o poseían artículos no permitidos en cada una de estas celdas. ¿Qué tipo de lujo? Por ejemplo, tenían televisores, tenían licuadoras, tenían cocinas, tenían licores y sustancias sujetas a fiscalización en los diferentes pabellones y celdas. Esta era una de las cárceles que correspondía a los líderes. Como se puede apreciar, en las otras estaban agrupados de 5 en 5. Sin embargo, acá se está sacando todo el enlucido, todos los lujos que tenían los líderes en las cárceles. Es una manera de eliminar los privilegios que ciertos privados de la libertad tenían en las cárceles y dar una señal clara de que todos están en igualdad de condiciones. Esta es una de las celdas que pudimos nosotros evidenciar donde vivía algún cabecilla como tal, porque contaba con diferentes lujos, como luces LED, camas de 2 plazas y media, televisores, licores y un sinnúmero de enseres o víveres que inclusive en el costado, en la parte que ingresamos, contaban con una bodega llena de una bodega de víveres. Y a su costado tenía la seguridad o una discoteca, donde también contaban con este tipo de diversión. Y a lo que ustedes inclusive me hacían la pregunta, ingresaban creo que mujeres acá y tenían este tipo de diversión. Esta es una de las habitaciones que se puede presumir que vivía uno de los cabecillas. Aquí vivía con todos estos lujos, con este tipo de muebles como por ejemplo camas de 3 plazas, televisores plasmas de pulgadas grandes, PlayStation, licores, de igual forma lo que respecta a entretenimientos que ellos tenían como muebles que adoptaban para sus actividades como tal. Esta es una de las celdas que se acondicionaba para los cabecillas. Tiene varias particularidades.
Una importante es que cuenta con vidrios blindados. Está ubicada en la tercera planta. Además, camas de 2 plazas, espacios para pantallas LED, además de conexión a internet. Se conoce que esta celda pertenecía a alias El Gordo Lucho, que fue trasladado hace poco hacia la cárcel de La Roca. Además, cuenta con una discoteca en donde tenían víveres y licor, además de acceso hacia una terraza. Del total de 11 masacres que se han producido durante los últimos 3 años, 3 de ellas tuvieron lugar aquí, en la cárcel de Cotopaxi, una de las más grandes del Ecuador. Está ubicada justamente en el centro de la Sierra Ecuatoriana. Aquí, de momento, en estas masacres han fallecido un total de 43 privados de la libertad. Uno de los más importantes se produjo el 3 de octubre del año 2022. Se trata de Leandro Norero, alias El Patrón, quien fue asesinado cuando trató de firmar la paz con otras organizaciones criminales, y los Lobos lo asesinaron junto a otros 15 PPLs. En esta cancha que ustedes observan es en donde decapitaron a muchos de los privados de la libertad y jugaban fútbol con ellos. Sus cabezas fueron colocadas en varias de estas picas. Una de las peores escenas de terror en Cotopaxi se dio el 3 de octubre del 2022, donde mataron al patrón Leandro Norero. A las 13:31, según el parte, Norero habría pasado por el filtro de máxima seguridad junto a 4 hombres de su guardia personal. En la etapa de mediana seguridad se escuchan detonaciones, pasan las horas y en los techos se podían ver cadáveres calcinados. Trascendió que Norero fue acribillado y degollado y que solo se lo reconoció por sus tatuajes, según narró el exministro del Interior Juan Zapata. Que aquí estaba Leandro Norero y los Lobos. ¿Cómo fue ese día cuando lo mataron? Bueno, fue incertidumbre porque ese día estaban incluso aquí los militares también cubriendo un evento que tuvieron de un censo penitenciario, y después de eso se ocurrió esa muerte, se podría decir, de Norero. El día de la masacre que hubo acá, o sea, nosotros, o sea, como es la población normal, permanecíamos en nuestros pabellones porque ahí las personas de las bandas delictivas encargaban de escoger a grupos de enemigos para que salgan en los videos asesinándolos, matándolos, y, o sea, poder legalizar a los enemigos en los videos. El próximo 8 de marzo culmina el estado de excepción acá en el Ecuador. A pesar de que las Fuerzas Armadas ya han anunciado que van a permanecer en las cárceles hasta que sea necesario, hay una gran incertidumbre de lo que va a ocurrir una vez de que estas cárceles regresen a la rectoría de la SNAI. ¿Volverán a ser corrompidas o se mantendrá el orden que ha prevalecido durante este tiempo?